Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en nuestra última lección que hemos dedicado al tema de Roma, llamado Senatus Populusque Romanus, y en esta lección, que he titulado Tecnología y Arte, vamos a ver, ¿no? Pues esta arquitectura, como siempre hago, siempre divido el tema igual: arquitectura, escultura y pintura. Pero he señalado más tecnología, ¿no? Porque realmente es por lo que destacan. Como vamos a ver, ahora todo es una copia del arte griego, entonces lo que hacen es mejorarlo gracias a esa técnica, esos avances que tienen en la arquitectura, ¿no? Aquí tenéis una imagen, ¿no? del foro romano, bueno, de lo poco que queda del foro romano, y ya está, vamos a empezar, ¿no? Con ese primer apartado de arquitectura, ¿no? Esta mejora, ¿no? De esta técnica se debe a ese impulso, a esa necesidad que tienen de crear las mejores ciudades del mundo. Y esta mejora técnica es visible gracias a que incluso pasando 2000 años, o más de 2000 años, casi 3000, siguen estando muchas cosas entre nosotros, e incluso algunas se conservan muy bien, ¿no? Aquí hago el juego de esa calzada romana en comparación con una carretera actual, ¿no? Como esa calzada se encuentra tan bien, obviamente no todo, ¿no? Pero después construimos carreteras, por ejemplo, ¿no? Que construimos miles de cosas y no se conservan igual de bien. A la pericia romana, por la tecnología, hay que quitarle, ¿no? Ese valor artístico, ¿no? Debido a la poca originalidad que tienen, ¿no? Por las muchas copias que van a hacer. Van a tener influencia de los etruscos, ¿no? En cómo son la forma de las viviendas, van a recoger de los etruscos el arco, la bóveda, la cúpula, cómo se entierran y ciertas partes del templo que después veremos. Y también cogen el orden toscano. Acordaros que los órdenes, como acababan estas columnas, ¿no? Y el orden toscano es este que vemos aquí. Es básicamente igual que el dórico, pero el fuste, o sea, el cuerpo, lo que veis en medio, es liso, ¿no? No estriado, como veis aquí. Pues entonces este orden toscano de los etruscos será copiado por los romanos, ¿no? Y ahora, ¿qué copian de los griegos? Pues copiarán como en la forma del templo, como el teatro, ya lo vimos. Van a coger los órdenes dórico, jónico, corintio. Y bueno, tanta es la influencia de los griegos que muchos historiadores no hablan de arte romano, sino que hablan de arte greco-romano, ¿no? Esa unión de Grecia-Roma. Construían con piedra, con ladrillo, con madera. Destacan por la creación del cemento y del mortero. Y como digo, aquí abajo el cemento es la mezcla de pequeñas piedras con arena y agua, y el mortero es la mezcla de este cemento con más agua y con más arena. Después este cemento, este mortero, ¿no? O esta piedra, esta madera y este ladrillo se recubría de mármol para embellecerlos. Este mármol, este mortero y este cemento es una de las claves para que de hoy en día se encuentren bastante bien estos monumentos, ¿no? No, por ejemplo, recordar ese figurat de ese material tan deleznable, ¿no? Ese adobe que se acaba deshaciendo, ¿no? Como también hemos hablado de todo lo que no es monumental. Otras cosas que también se debe a que la técnica es tan buena que ha servido para que se encuentren ciertas cosas en buen estado actualmente, ¿no? Pues ese es el arco de medio punto, ¿no? Que ya también lo vimos en Mesopotamia, ¿no? De medio punto, porque tiene esa forma curvada, ¿no? Medio punto. La bóveda es cuando se arrastra ese arco de medio punto. Y las columnas griegas. Todos estos soportes hacen que un edificio, ¿no? Una estructura se sujete muchísimo mejor. Los romanos, lo único así diferente que van a hacer es su propio orden, y es el orden compuesto, ¿no? Es una mezcla del jónico con el corintio. ¿Qué van a coger del jónico? Las volutas, ¿vale? O sea, esos rizos, por así decirlo. Y del corintio van a coger las hojas de acanto, ¿vale? Esto que veis también ahí, esa forma, pues lo van a juntar y vais a ver lo que hay en medio, ¿no? Esas hojas de acanto, y arriba, ¿no? Pues esa voluta, ese rizo. Y a continuación ya vamos a hablar os voy a vomitar muchísima información de monumentos más importantes de los romanos. A esta lista habría que añadirles los monumentos que ya vimos en la anterior lección, ¿no? Lo que es un anfiteatro, el Coliseo, lo que es un teatro, lo que es un circo, etcétera, etcétera.
Comenzamos con el acueducto, un acueducto, además que su propia palabra dice para lo que sirve, y es que conduce el agua, ¿no? Significa conducción del agua. Y servían para suministrar a la ciudad, pues este agua, ¿no? Que a lo mejor está en un punto más alejado, ¿no? De un río, de un manantial, de un lago que está lejos. Entonces se construye este acueducto para llevar ese agua desde ese punto hasta la ciudad, ¿no? Para suministrarla. Corrían bajo tierra, atravesaban túneles y llegaban finalmente, pues, ¿no? A la fuente de la ciudad. Y el único requisito es que el agua estuviera en un nivel mucho más alto que la ciudad, ¿no? Entonces, pues se construía este acueducto que necesitaba, ¿no? Pues un desnivel para ir corriendo hacia abajo, hacia esa ciudad, ¿no? Los acueductos no solo le dan a los romanos agua para poder beber, ¿no? Sino que también les da agua para sus termas. En Roma había un total de 11 acueductos para suministrar a toda la ciudad de las necesidades de agua que necesitaban, ¿no? Cuando el acueducto pasaba por un lugar donde se podía llegar a ver, ¿no? Es decir, que no pasaba por ningún túnel o por un sitio subterráneo, ¿no? Pues se crea un monumento tal y como el que estáis viendo aquí, ¿no? Este edificio. Básicamente lo que son arcos, uno encima del otro, ¿no? Y por encima de esos arcos, ¿no? Pues por donde discurre ese agua. Y bueno, ya un acueducto puede tener una o varias filas de columnas. Este, por ejemplo, son varias, son dos, pero bueno, un acueducto puede ser también simplemente esto si el nivel de la tierra está más bajo, ¿no? Y nos ahorramos el nivel de arcos de abajo. Incluso pueden ser muchos más, 3, 4. En la siguiente unidad veremos ejemplos. De modo de curiosidad, digo que los pobres, una vez llegada el agua del acueducto a la fuente de la ciudad, desviaban los caños para que llegaran a sus propias casas, ¿no? Eran muy listos. Pasamos a hablar de las calzadas, ¿no? Las calzadas son estas carreteras que conectaban todas las ciudades del imperio, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, entonces todas las calzadas llevan a Roma, conectan todas las ciudades, ¿no? Y esto servía para que el ejército se desplazara con rapidez en caso de una necesidad, ¿no? Y además, pues mejoraba ricamente el comercio. ¿Quiénes lo construían? Los soldados. Cuando iban conquistando una provincia, pues aprovechaban e iban construyendo, ¿no? Pues esta carretera. La hacían de la manera más recta y directa posible. ¿Cuál es la más importante? La vía Apia, que además fue la primera. Conectaba Roma con los puertos del sur. Vamos a ver una imagen aquí, ¿vale? Tenemos Roma aquí y aquí tenéis la vía Apia, ¿vale? Hacía simplemente ese camino tan corto, pero llevaba hacia los puertos del sur, donde allí, pues, imaginaros todo el comercio que se podía realizar solo en ese simple con ese simple movimiento, era por ello entonces considerada de las más importantes. Mientras recorrías estas calzadas, te ibas encontrando mojones, ¿no? Que son los pilares que marcaban la distancia con lo que te quedaba para llegar a una ciudad, por ejemplo. Realmente se llamaban miliares, ¿no? Pero bueno, yo he usado la palabra mojón así, clásico. Pero aparte de esto también encontramos tabernas, ¿no? Donde poder, bueno, comer y tal. También lugares para pernoctar, ¿no? Como si fuera un hotel, ¿no? Estos típicos hoteles que están en mitad de la nada, en las carreteras, ¿no? Para poder dormir, ¿no? Entramos en esta imagen, ¿no? Para que veáis todas las vías romanas, todas esas calzadas que había en el imperio, ¿no? También veis por donde corta, ¿no? Bueno, o sea, en azul es que tenéis la frontera, ¿no? Pero podéis ver esa marcada diferencia, ¿no? Entre lo que es romano y lo que no es romano. Por ejemplo, esta que va por toda la línea de la costa africana, ¿no? Increíble cuántos kilómetros podía tener. Y bueno, ¿cómo se construía una calzada? La calzada normalmente tenía varios niveles de materiales, ¿no? Como podéis ver aquí. Y el último, el que se ve, el que se pisaba, ¿no? Tenía una forma convexa y es para que cuando lloviera básicamente el agua pues se fuera hacia los lados, ¿no? Y no solo para no molestar a los transeúntes, sino también para que el propio material del pavimento no se viera perjudicado. Y como veis a la derecha tenéis un claro ejemplo de cómo eran los pasos de cebra, ¿no? Que eran básicamente piedras. Dejamos las calzadas, vamos a hablar de los puentes. También es básicamente igual que un acueducto, son arcos semicirculares
que descansan sobre pilares. En vez de ahora en acueducto tener un pequeño camino, ¿no? Pues son más extensos, ¿no? Donde pueden discurrir personas. Lo que destacan por tener tajamares. Tajamares lo que es rodeado aquí, ¿no? Entre los pilares de las columnas. Los tajamares son unas especies de picos, ¿no? Que lo que hacían era repartir el agua, ¿no? Cuando llegaban aquí al agua, pues lo que hacían era irse por un lado, ¿no? O irse por otro. Entonces así la fuerza del agua, ¿no? Pues se repartía, ¿no? Y no iba yendo todo por el mismo arco, ¿no? Se dividía la fuerza del agua y la frenaba para que en todos los ambos lados fueran más o menos iguales. ¿Qué tenemos? También tenemos basílicas, ¿vale? La basílica es una habitación muy grande donde se hacían reuniones, juicios, actividades económicas, comerciales, negocios, y después, con el paso de los años, los cristianos la aprovecharán como las primeras iglesias donde hacer la misa, ¿no? De estas celebraciones públicas. Entonces, la historia de la creación de una iglesia, ¿no? La historia del arte va a empezar desde cero con esta construcción. Entonces la historia de las iglesias va a ir evolucionando a raíz de aquí, ¿no? Entonces ya iré viendo, ¿no? Con el paso de la Edad Media y la Edad Moderna, cómo esta basílica, cómo esta estructura va a ir evolucionando según las necesidades de la iglesia cristiana, ¿no? Y es muy interesante. Os voy a enseñar la basílica más importante de Roma, que es la de Magencio, la construyó este emperador, ¿no? La mandó construir este emperador. Está por la mitad, está como cortada, ¿no? Pero bueno, os hacéis esa idea de esa gran sala gigante, como podéis ver, mirad hasta donde llegaban los techos, ¿no? Dejamos las basílicas para hablar de los arcos del triunfo. Se trata básicamente de un arco de 3 unidos que forman como pequeñas entradas, ¿no? Y se encontraban ahí en medio de la ciudad y simplemente era para remarcar el poder del emperador. Pues que lo más probable es que había vencido en una batalla, entonces quería demostrar su poder, ¿no? También así desmotivaban a los esclavos a lo mejor que habían traído, que eran enemigos, ¿no? Entonces, bueno, este monumento era colosal y simple y llanamente para dar a ver de que el emperador era el mejor. La construcción de los arcos del triunfo inspirarán al emperador Napoleón Bonaparte para construir el arco de triunfo de París. Que bueno, que es este que veis aquí, que supongo que os sonará muchísimo, ¿no? Y es eso, es simplemente un arco gigante que lo ha construido una persona que se cree que es importante y debe de dejárselo claro a su población, ¿no? Y esto es lo que hizo el emperador Napoleón Bonaparte, y harán, ¿no? Pues también emperadores como Constantino, esos son 3 arcos, ¿no? Como estáis viendo en vez de uno, y también Tito, el que inaugura el Coliseo. El de Constantino es el que está justo al lado del Coliseo, ¿no? De hecho, esto que veis aquí ya es el Coliseo. Se aprovecha también los arcos, ¿no? Para que en todos los huecos que hay se pueda construir relieve, ¿no? Que encima sirva también para aclarar de que el emperador es el mejor, ¿no? A lo mejor imágenes de él batallando en la batalla que ha producido que se construya este arco, ¿no? Vamos a hablar de las columnas conmemorativas. Tienen la misma función muy parecida que el arco del triunfo, ¿no? Es otro monumento que lo que nos sirve es para ver esa función de gran emperador, ¿no? El que estáis viendo aquí es la columna de Trajano, ¿no? Es la más importante. El relieve que tiene es increíble, ¿no? Más tiene forma de espiral, ¿no? Lo que estáis viendo, ¿no? Empieza haciendo así, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que finalmente llegas al final, ¿no? Entonces va contándote una historia a modo de espiral, ¿no? En modo desde abajo hasta hacia arriba. Está policromado en su momento. El interior es hueco porque hay una escalera donde llegas arriba, ¿no? Porque servía de mirador. Aquí tenéis una imagen de un papa, pero antes estaría una imagen del emperador Trajano, ¿no? Y bueno, aquí os acerco y no podéis ver ese detalle, ¿no? De escultura, que es considerada escultura histórica, ahora la veremos. Vamos a hablar de los templos, vais a ver la diferencia como hablábamos de los templos antes en Egipto y en Grecia, que nos tirábamos horas hablando, y ahora no vamos a hablar nada más de lo que estáis viendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque son exactamente iguales que los griegos, ¿vale? Tiene una pequeña diferencia, y es que los pilares de los lados se adosaban a las paredes, ¿no? Estos son los que veis aquí, ¿no? Esos pilares normalmente dejaban un pasillo entre eso y el templo para poder discurrir. Ahora no, ahora los tenemos justo pegados al templo, ¿vale?
Y otra diferencia, pero ya no tiene nada que ver con el mundo griego, sino que es una influencia etrusca, es que están apoyados sobre un podio. Normalmente los griegos pues tenían escaleras, ¿no?, por todos lados. Ahora solo van a tener un acceso y el podio no es simplemente pues este escalón de más que tiene para hacer el templo un poco más elevado y más grande. El único templo que vamos a destacarnos es el Panteón de Roma o de Agripa, que por cierto, digo aquí importante, cuidado, que puede llevar a confusión. Donde encontramos este templo, antes había uno mandado a construir por este Agripa, pero se acaba construyendo encima este templo por Adriano, ¿vale? Entonces, este templo que estáis viendo no lo manda a construir Agripa, es mal llamado el templo de Agripa, el Panteón de Agripa, no lo es, realmente sería el Panteón de Adriano. Pero bueno, de fallo está lleno la historia, ¿no? Este templo está dedicado a todos los dioses, por eso se llama Panteón, ¿no? Porque están todos. Y se conserva bastante bien porque en la Edad Media pasó a ser una iglesia. Este templo es totalmente innovador por lo que vais a ver ahora. Y es que, bueno, de frente, ¿no?, se ve bastante bien, pero mira cómo es por arriba, ¿no? Tiene una forma circular, tiene una planta circular y por si fuera poco, tiene construido a modo de tejado pues una cúpula, ¿no? Lo que tiene de especial esta cúpula, ¿no?, es que como veis ahí tiene una pequeña abertura, ¿no?, un pequeño ojo que deja pasar el sol. Pero aparte del sol, deja pasar la lluvia, ¿no? ¿Cómo sirve, cómo se hace, ¿no?, para que por ahí cuando cae la lluvia el templo se destroce, ¿no? Y es que, como podéis ver, en el suelo hay unos pequeños orificios, ¿vale? Y el suelo es levemente inclinado para que todo el agua vaya hacia los orificios, como estáis viendo ahí en mitad del suelo, que apenas se reconoce. Pero este círculo, ¿no?, que tiene esta cúpula nos sirve también para que el día de Pentecostés, como estáis viendo ahí, se lancen una lluvia de flores que es una auténtica pasada y es una de los must que tiene que hacer la gente cuando va a Roma, ¿no? Ir al Panteón de Agripa, pero el día de Pentecostés, ¿no? Hay muy poca gente que lo sabe. Antes de acabar, ya no vamos a hablar como de monumentos, vamos a hablar ya de lo que era Roma en sí, vamos a hablar del Foro Romano, ¿no? Esa plaza principal con los edificios más importantes. Cada emperador se dedicó para demostrar otra vez su poderío, ¿no?, construir un foro, ¿no? Entonces, la ciudad de Roma llegó a tener más de 10 foros, ¿vale? Más de 10 plazas principales. Y esta es una de las fotos, ¿no?, de cómo se conserva actualmente el foro más importante, ¿no? Aquí veis algunas cosas que habría en este foro, ¿no? El templo de Vesta, ya sabéis, tenía forma circular, de hecho ahí veis, ¿no?, cómo se gira un poco, ¿no? Era un tolos, era un templo circular. También veis, ¿no?, por ejemplo, aquí tenéis una basílica, aquí tenéis otra basílica, esta es la curia, es decir, donde se reunía el senado. El arco, o tenéis un arco del triunfo aquí, son 3 arcos, ¿no?, y varios templos, ¿no?, por aquí al fondo. Entonces imaginaros cómo sería ese foro en aquel momento en Roma, uno de los 10. Aquí tenéis una reconstrucción de la ciudad de Roma, ¿no? Imaginaros cómo sería todo tan monumental. Dejamos ya la arquitectura para hablar de escultura, ¿vale? Y volvemos siempre a lo mismo, son copias de originales griegos. Lo único que es que hay que darle las gracias porque a ellos copiar los griegos, nosotros sabemos cómo era la escultura griega. Porque, como ya dijimos en la anterior lección, en la escultura griega, al ser normalmente de materiales preciosos, ¿no?, de ese bronce, de esos metales, se funden, ¿no?, para hacer X cosas, ¿no? Otras cosas, pues espadas, ¿no?, por ejemplo, y monedas, como pasó con una estatua de Atenea, ¿no?, como vimos. Entonces, gracias a que ellos las copian antes de que se destruyan, pues sabemos cómo era la escultura griega, ¿no? Y va a seguir además sus pasos: naturalidad, proporción y realismo. Lo que van a copiar básicamente los griegos es esa escultura que se colocaba por todos lados, ¿no? Y en el mundo romano más habitualmente en el foro, ¿no? Solían ser además emperadores o dioses, ¿no? También era esto típico en Grecia, ¿no? Eran personas importantes o dioses. Aquí tenéis una imagen del emperador Marco Aurelio, ¿no? Esto también está hecho de metal, ¿no? Es la primera estatua que se hace ecuestre, o sea, sobre un caballo.
Los romanos lo que van a innovar es que van a hacer retratos, ¿no? O sea, retrato es cuando solo retrato tu cara, o si eso te cojo la parte superior de los hombros, ¿no? Se hacen a la manera griega, es decir, idealizando al personaje, pero con el paso del tiempo, ¿no? Normalmente con el imperio, ya se hace de una manera más realista, ¿no? Por ejemplo, vemos arrugas, ¿no? Ya hay un cuidado de la imagen, y aquí vemos, por ejemplo, a ese Julio César, ¿no? Donde, pues eso, vemos sus arrugas, ¿no? Ya sabemos que al final de la República ya se ha dejado la manera griega de idealizar y ya se ha empezado a ser un poco más realista. Otra pequeña novedad que hacen los romanos que no hacían los griegos en la escultura es el relieve histórico, no es lo que os he dicho antes, es este relieve que se coloca en los arcos del triunfo y en las columnas, esas que conmemoran al emperador, esa escultura en forma de relieve, o sea que está en la pared que intenta salir. Lo que haces es contarte la historia de por qué ese emperador es el mejor y por qué está ese arco del triunfo ahí, en qué batalla ha ganado, a quién ha destrozado, qué provincia ha conseguido, ¿no? Entonces, a nosotros a día de hoy, a los historiadores, nos sirve para saber ciertas batallas, que ciertas cosas hicieron ciertos emperadores, ¿no? Entonces, por eso se llama relieve histórico, porque nos sirve para la historia, ¿no? Es histórico. Destacamos el Arapaquis, es esto que veis aquí. Es un altar, ¿vale? Dedicado a la diosa Pax, o sea, paz. Lo manda Augusto a construir cuando consigue por fin someter a Hispania en su totalidad y a la Galia, ¿no? O sea, Francia. Y así quería ver de qué él había llevado por fin la paz al imperio, ¿no? Aquí veis ese altar donde él pues también está contando esta historia, ¿no? De él conquistando Hispania, ¿no? Y ya por fin está toda conquistada. Él es el Salvador y debe de quedar claro al pueblo y a los hispanos también y a los galos. Dejamos esta escultura, hablamos de pintura y mosaico, la dividí en dos partes, ¿no? Esta pintura y estos mosaicos. Empezamos por la pintura. Se hacían al fresco para decorar las paredes, ¿no? De las casas privadas y los edificios públicos. O sea que ya sabéis que dijimos que no se ponían muebles en las casas para poder ver estos murales, ¿no? Y los mosaicos que voy a explicar en un rato. Lo que sí que destacan los romanos, ¿no? Que además nosotros no conocemos mucho la pintura griega, es que van a inventar el trampantojo, ¿no? El trampantojo es cuando tú pintas algo de una manera tan realista que te crees que está ahí. Yo si dibujo en una pared una gran ventana y de fondo veo un paisaje, yo de verdad que creo que no es una pared, sino que creo que es una ventana que me está enseñando el paisaje que hay al otro lado, ¿no? Esto es un trampantojo. Entonces, aparte de escenas de vida cotidiana, de animales, de escenas de mitos y de leyendas, que sería lo más típico, vamos a encontrarnos estos paisajes decorados, ¿no? Con esta escultura. Vamos a ver imitaciones de placas de mármol para que pensemos de que esa pared estaba decorada con mármol. Si yo entraba en una habitación romana y me encontraba esto, pues yo a lo mejor si no me daba cuenta y lo veía de reojo, pues pensaba que que esa escultura estaba ahí de verdad colocada, ¿no? Y que de fondo pues había esa vegetación y que habría un jardín, ¿no? También destacamos estos pequeños paneles de madera que veis aquí, no son esos retratos. Han quedado pocos y además lo curioso es que se encuentran en Egipto, ¿no? Ya sabéis que llegó a ser una provincia romana, ¿no? Pero las encontramos en Egipto. Después, de modo de curiosidad, digo que Pompeya, acordaros, en la parte de geografía lo vimos, cuando el volcán Vesubio sepulta esta ciudad, ¿no? Esa sepultura que hizo que todo se quedara centrado en un lapso de tiempo y que esa ciudad esté eternamente congelada en ese tiempo, porque al ser sepultada todo se ha quedado bastante bien almacenado, todo se ha quedado bien investigado para el estudio. Gracias a cómo está esa ciudad bien conservada podemos saber cómo eran las ciudades, cómo eran las casas, cosas que normalmente no llegamos a saber. Y una de las cosas que se conservan en las casas, ¿no? Pues son estas pinturas y estos mosaicos, ¿no? Entonces tenemos que darle en cierta medida a ese volcán, ¿no? A ese desastre de que Pompeya almacene estas pinturas y estos mosaicos, ¿no? Gracias a esa cápsula del tiempo en la que envolvió la ceniza a la ciudad de Pompeya, ¿no? Y que todo quedara, aunque sí enterrado, ¿no? Por esta ceniza, pero quedara en un buen estado, ¿no?
Y ya acabamos, ¿vale? Hablando de lo que son los mosaicos. Ocupaban lo mismo espacio que las pinturas, las paredes, pero también los suelos, cosa que la pintura no hacía. Y simplemente son pequeñas piedras que se llaman teselas, estaban hechas de cerámica o de cristal y de colores y de formas muy diferentes, ¿no? Formaban un puzzle, básicamente. Y este puzzle pues va formando unos dibujos. Las escenas más normales son escenas mitológicas, de vida cotidiana, geométricas, ¿no? Como el que estáis viendo aquí, intentan parecer alfombras, ¿no? Si tú a lo mejor esto te lo encuentras tirado en tu salón, pues a lo mejor pensabas que podía ser una alfombra, pero no, era un mosaico, ¿vale? Y bueno, ya con esto hemos acabado no solo esta lección, sino la unidad de Roma. Ya nos queda simplemente nuestra última unidad, que también es de Roma, pero desde un punto de vista más de en Hispania, ¿no? Así que bueno, espero no haber sido muy aburrido y muy pesado. Ya sabéis, para cualquier duda me tenéis aquí. Y nada, nos vemos. Adiós.